Muy buenas noches, gusto saludarles. Vamos a continuar con la clase, vamos a continuar con el análisis del modelo de crecimiento de Solow. Y pues voy a partir de la ecuación fundamental de Solow que nosotros derivamos el último día. ¿Sí? Jóvenes, la ecuación fundamental de Solow lo que hace es que describe la dinámica o el cambio del capital por trabajador a lo largo del tiempo, o la cantidad de capital por habitante a lo largo del tiempo. Y eso depende de la interacción, jóvenes, entre dos componentes. Miren, por una parte tenemos la inversión realizada, ya lo definí el último día de clases el viernes, por eso no lo voy a escribir, ya lo hicimos. Y por otra parte, la inversión de reposición. ¿Sí? La interacción de APA define la dinámica del capital por trabajador a lo largo del tiempo. Eso es precisamente lo que tenemos representado en este diagrama. Fíjense bien, muchachos, tal como nosotros lo escribimos el último día de clases. La inversión realizada es aquella parte del ingreso real por habitante que no se consume y en consecuencia se destina a la formación de nuevo capital. Es esto que nosotros tenemos acá, esta función cóncava que nosotros tenemos de este lado, la que tenemos en negro. ¿Sí? Vuelvo a repetir, es aquella parte del ingreso por habitante que no se consume. Es una fracción S, claramente, ¿sí? Y que se destina a la formación de nuevo capital. Tal como lo dijimos, jóvenes, no es nada más que una proyección a escala de la función de producción intensiva. ¿Sí? De esa cuenta, la inversión realizada hereda las propiedades de la función de producción per cápita. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la inversión realizada también presenta rendimientos marginales positivos decrecientes. ¿Sí? Por otra parte, tenemos la inversión de reposición, que es esta línea recta que nosotros tenemos acá. La inversión de reposición es aquel capital, jóvenes, que se debe reponer, por una parte, por el crecimiento poblacional. Entre más crece la población, tengo que comprar más capital. También tengo que reponer capital por mejoras técnicas. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Y también tenemos que reponer el capital por su uso, por el desgaste que sufre el capital en un proceso productivo. ¿Sí? Entonces, jóvenes, voy a colocar un ejemplo para que podamos analizar la interacción entre ambos componentes sobre la dinámica del capital a lo largo del tiempo. Recuerden que lo que tenemos es el cambio, mucho ojo, el cambio en el capital por trabajador. Entonces, la ecuación de Solow describe el cambio del capital por habitante. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que en esta economía de Solow tenemos habitantes que son exclusivamente economistas, es decir, un país habitado exclusivamente por economistas, ¿sí? De tal manera que la producción por economista, que sería esta Y minúscula, va a estar representada por la producción de papers, de documentos de investigación. Lo que es un economista, entre muchas otras cosas, es hacer investigación. Publica papers, publica documentos de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, la cantidad de papers que va a publicar un economista, que sería la producción por habitante, va a ser función de la cantidad de capital que tiene cada economista, donde este capital va a ser, por ejemplo, las computadoras, ¿sí? Para poder producir un paper, entre muchas cosas más, requiere de una computadora, ¿sí? Pues concretamente para poder producir documentos de investigación que se publican en journals, pues requiero computadoras, ¿verdad? Para poder generar el PIB de esa economía habitada de ese país habitado por economistas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a asumir un ciclo productivo, ¿verdad? El ciclo productivo de un año en la cual, digamos que cada economista tiene una computadora y genera una producción de determinada cantidad de papers, ¿sí? Esos papers se iban al mercado, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que en los journals hay que pagar una fee, una cuota para poder descargarlos, y ahí tendríamos prácticamente el vínculo entre producción e ingreso, ¿sí? Es decir, estos papers tienen un equivalente de producción en términos de ingreso, ¿sí? Y eso va a generar, jóvenes, el ingreso por economista, el ingreso por habitante, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, como les vuelvo a repetir, tengo un país que está habitado por economistas. Estos economistas producen documentos de investigación.
¿sí? Es esta Y, aquí tengo los documentos de investigación, pero la producción de esos documentos de investigación es función de la cantidad de computadoras que tenga cada economista, ¿sí? Entre más economistas, entre más unidades de capital, entre más computadoras tenga cada economista, pues mayor va a ser la producción de documentos, ¿verdad? Tal como lo vimos el día viernes en la función de producción intensiva, ¿se acuerdan? Aquí tengo y aquí tengo K. ¿Sí? Aquí tengo Y igual a F de K. Entonces, si se dan cuenta, la producción de documentos de investigación tiene rendimientos positivos, pero decrecientes respecto del capital. Si tengo más capital por economista, voy a producir más documentos. Pero la tasa a la cual crece la producción de documentos es cada vez, dejo el espacio, vamos a ver. ¿Sería Ah, menor, Lick? Si no, crece. cada vez menor, gracias, Carlos, exactamente, es cada vez menor. ¿Sí? Fíjense que esa propiedad se la va a heredar a la inversión realizada. Vuelvo al ejemplo, ¿sí? Termina un ciclo productivo, cada investigador, cada economista produce cierta cantidad de papers que se convierten en ingresos. Una parte de ese ingreso se va a consumir, pero va a haber otra parte, jóvenes, que se va a destinar al ahorro. Miren, este es el ahorro, prácticamente. Es ese de Y. Es decir, es la parte del ingreso que no se está consumiendo y que se destina a formar nuevo capital. Entonces, de esa producción de papers que se lleva al mercado, se evalúa en términos reales y la parte que no se consume es la que nosotros estamos observando acá, ¿bien? La cual es función de la cantidad de capital o de computadoras por economista. ¿Sí? Es la inversión realizada. Entonces, bueno, mire, ¿por qué la inversión realizada tiene esta propiedad, tiene esta forma? Pues no es nada más que un factor a escala de la función de producción intensiva, porque va a ser 0.80 de F de K. ¿Miren? ¿De acuerdo? Entonces lo que estamos diciendo, jóvenes, es que el ahorro por habitante tiene rendimientos marginales positivos decrecientes. ¿Sí? Entonces vamos a suponer, jóvenes, para fines de ejemplo, que la condición inicial de capital por economista, de computadoras por economista, es este caso cero. ¿Sí? Es decir, este país parte de una condición de capital por economista o de capital por habitante equivalente a este caso cero. K minúsculo es el cero. ¿Sí? Bueno, de acuerdo a esta condición inicial, si se dan cuenta, la inversión realizada es igual a este valor. Voy a colocar un número hipotético, 500. 500 quetzales reales, ¿verdad? Todo el análisis, jóvenes, es en términos reales, pero para fines de poderlo comprender, lo voy a llevar a términos nominales. Vuelvo a repetir, solo con fines didácticos. ¿Sí? Este es el ahorro que efectivamente realiza cada individuo después de que llevó los documentos que es su producción al mercado. ¿Sí? Consume una parte y otra parte la está ahorrando. Esos 500 es de ahorro, es la inversión realizada. Pero fíjense que hay parte del capital que operó en ese proceso productivo que tengo que reponer. ¿Sí? Porque al momento de producir los papers y darle uso a la computadora, pues yo tengo que reponer no solo, digamos, mi computadora en términos per cápita, sino obviamente todas las computadoras de ese país, primero por concepto del crecimiento poblacional. Recuerden que la población crece a una tasa N. Entonces, si yo no repongo el capital por crecimiento poblacional, ¿qué pasaría con la cantidad de capital por habitante? Si no hago esa compensación por crecimiento poblacional. Es decir, tengo más habitantes, pero no estoy reponiendo el capital por esos habitantes adicionales que tengo. ¿Qué pasaría con el ratio capital por trabajador? Vamos a ver. ¿Habría menos capital por persona? Exactamente. Muy bien. Habría menor cantidad de capital. Muy bien. Muy bien, Carlos. También tengo que reponer capital, fíjense, jóvenes, por mejoras técnicas, lo que estábamos discutiendo el día viernes, ¿verdad? ¿Sí? Si yo estoy utilizando una computadora con Intel Celeron, me doy cuenta que el procesador probablemente no es el más actualizado.
yo tal vez tenga que reponer capital por esas mejoras técnicas. Eso está contenido en G, porque probablemente, digamos, el state of the art de la tecnología implique tener un Intel Pentium 4 de 8 núcleos, ¿sí? Pues fíjense que yo tengo que reponer capital por mejoras técnicas, ¿sí? Estoy utilizando Microsoft 5 y ya estamos por el 15, por ejemplo, ¿sí? Pero también tengo que reponer el capital por su uso. Utilicé esta computadora para hacer un paper, pero el teclado ya no funciona bien, la cámara ya no tiene la misma resolución, entonces tengo que reponer capital por el uso, por el desgaste natural que sufre el capital al momento de usarlo en un proceso de producción, ¿sí? Y fíjense que esa cuantía de reposición es equivalente a 200 quetzales, ¿sí? Fíjense que esta tasa de reposición, este nivel de reposición depende de la cantidad de capital, porque entre mayor capital tenga la economía, mayor va a ser la reposición que debo hacer. Eso es lo que me indica esta, esta inversión de reposición, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, retomando nuevamente, tratando de resumir, un país parte de esta condición inicial de capital por trabajador, a partir de él genera un ingreso, parte de ese ingreso se ahorra, que son estos 500 quetzales, pero tengo que reponer 200 quetzales por los motivos que ya indiqué. Fíjense que este gap, esta diferencia, esta brecha, me define el espacio o la oportunidad para poder generar nuevo capital, ¿sí? Es decir, tengo que reponer 200, pero estoy ahorrando 500. Fíjense que tengo un residual de 300 quetzales que me permiten efectivamente formar nuevo capital, es decir, comprar más computadoras. Porque primero tengo que reponer el capital que ya tengo en mi economía. Es este valor que tengo de este lado. Una vez ya he cubierto toda la reposición de capital, el remanente me permite construir nuevo capital. Entonces, esos 300 quetzales que observamos acá nos permite incrementar la cantidad de capital por trabajo. ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Todo donde están siguiendo? Sí, la inversión realizada está por arriba de la inversión de reposición. Entonces, ¿qué va a pasar? Puedo construir nuevo capital. ¿Miren? Entonces, ahora mi condición inicial va a ser este caso 1. Vean, jóvenes, que ahora esa brecha, esta diferencia entre la inversión realizada y la inversión de reposición es menor. Si bien la inversión realizada está por arriba de la inversión de reposición, el espacio para poder generar nuevo capital es más reducido. Pregunta para ustedes, ¿por qué el espacio para poder generar nuevo capital es más reducido? Sí, por favor, mi hermano. Supondría que es más reducido porque tal vez la tecnología se nos está quedando atrás. Eso es correcto. Pero digamos, hay algo mucho más de fondo, además del tema de la tecnología, ¿verdad? Que es válido, ¿sí? Porque eso está contenido en la inversión de reposición. Pero, ¿cuál es el determinante de fondo que hace que ese gap o esa brecha sea cada vez más limitada? Recordemos, jóvenes, que la condición inicial de capital por habitante ahora es mayor. Entonces, por una parte, fíjense que ahora el ahorro marginal es cada vez menor, ¿sí? Porque es decreciente, ¿sí? Entonces, mire, ¿por qué la capacidad de ahorro, si bien es más que la que tengo acá de 500, la tasa a la cual creció ahora es más limitada, es más reducida? Lo que pasa es que la función de producción intensiva tiene rendimientos marginales decrecientes y eso se debe a que estoy saturando mi economía de mayor cantidad de capital, de tal manera que la cantidad de capital por trabajador va aumentando. Entonces, eso hace que el efecto sobre el ingreso por habitante, si bien sea positivo en la medida que tengo mayor cantidad de capital, su ritmo de crecimiento va siendo cada vez menor. Aquí tenemos la concavidad de la función de producción que se la transfiere a la función de inversión realizada, ¿sí? Entonces, por una parte, este gap va siendo más reducido porque el ahorro o bien la inversión realizada tiene rendimientos decrecientes.
y en este caso presenta rendimientos decrecientes porque la condición inicial de capital es mayor. Ese sería por un lado. Por otra parte, tengo un nivel de capital por trabajador más alto. El nivel que tengo que reponer es más alto que antes. ¿Sí? Lo pueden ver acá. Antes requería reponer 200 quetzales. Ahora vean, mi condición inicial de reposición es mucho mayor. Entonces, eso hace que la brecha vaya siendo cada vez más limitada. Por una parte, tengo rendimientos marginales en la inversión realizada y por otra parte, tengo un nivel de reposición más alto. Es un efecto combinado. De tal manera que, si quisiéramos verlo en términos numéricos, pero ahora tendría una inversión realizada de 600. ¿Eh? ¿Creció respecto de lo que tenía anteriormente? Sí, pero está creciendo a un ritmo menor. Ahora, ¿cuánto debo de reponer? Voy a seguir con el mismo caso, 500. ¿Sí? Tengo espacio para poder generar nuevo capital en mi economía, en el país que está habitado por economistas. O sea, tengo capacidad para poder comprar nuevas computadoras. Sí, la inversión realizada está por arriba de la inversión de reposición, pero ahora el incremento va a ser mucho menor. ¿Sí? Y eso va a suceder de forma iterativa, ¿sí? De forma secuencial y continua, hasta un punto en el cual, revisen acá muchachos, hasta un punto en el cual prácticamente todo lo que estoy ahorrando, ¿hacia dónde se destina? Se podría decir la inversión de reposición, ¿no? Correcto, muy bien, Fernanda, ¿sí? Fíjense que todo lo que están ahorrando cada uno de los habitantes se destina exclusivamente a reponer el capital. Primero porque tengo un stock mucho mayor que el de la condición inicial. Y segundo porque estoy en una fase muy avanzada de la función de producción intensiva. Entonces, jóvenes, ¿qué pasa con el cambio en la cantidad de capital por trabajador en este punto de intersección? ¿O qué pasa con el nivel, si quieren verlo así? Pues como ya no tengo oportunidad para poder generar mayor capital e incrementar el ratio cantidad de capital por trabajador, en este punto el capital se va a mantener constante, ¿sí? El capital se va a mantener constante y lo voy a representar a través de este K asterisco, K minúscula asterisco, ¿sí? Entonces parece ser que existe un punto de convergencia, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que este punto de convergencia es independiente de la condición inicial. En este caso estamos partiendo de una condición inicial mucho menor a la condición de equilibrio, este punto de convergencia. Pero también opera en el mismo sentido si nosotros tenemos un nivel de cantidad, tenemos un nivel de capital por trabajador, si quieren verlo así más concreto, por arriba de esta condición de convergencia. Veamos qué pasa en este punto. En este punto, el nivel de capital por trabajador es tan alto que la inversión de reposición supera en creces a la inversión realizada. Fines de ejemplo, puedo decir, mire, la inversión de reposición es de 1.500 quetzales, pero la inversión que efectivamente realiza cada uno de los habitantes de ese país, pues es apenas de 1.000. Pues fíjense que no puedo, el ahorro que realizan los hogares, cuando realizan los hogares, no es suficiente para poder reponer capital. Entonces, como ni siquiera puedo reponer el capital ya existente, ¿qué pasa con la cantidad de capital por trabajador? Ahora es menor, ¿no? Exactamente, empieza a reducir, ¿verdad? Es como si yo fuera, por ejemplo, a darle mantenimiento a mi computadora y me dijeran, miren, en el lugar, ¿verdad? Usted tiene que actualizar este equipo, tiene que colocarle un antivirus, tiene que mejorarle la memoria RAM y todo eso presupuestado le sale en 1.500 quetzales. Pero si yo tengo ahorrado 1.000, pues prácticamente no me permite reponer el capital ya existente. No digamos crear más. Como no puedo reponer el capital que tengo existente, sale el proceso productivo. Entonces hay una pérdida de capital por trabajador a lo largo del tiempo, ¿sí? Al punto del cual el capital se mantiene constante a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces podemos resumir estos comportamientos de la siguiente manera. Podemos decir que si la inversión realizada está por arriba
de la inversión de reposición, entonces lo que esperamos es que el capital a lo largo del tiempo aumente. Si la inversión realizada, que fue el último caso que vimos, ¿verdad? Está por debajo de la inversión de reposición. Jóvenes, me falta una acá. ¿Sí? Está de este lado. ¿Sí? Inversión de reposición, entonces el capital cae a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y cuando son iguales, si la inversión realizada es idéntica a la inversión de reposición, entonces K punto es igual a 0. Y ese K punto igual a 0 es este K asterisco que tenemos acá. ¿Sí? Sí, Fernanda, por favor. A ver, Licenciado, pues, perdone. Entonces podría decirse que de K asterisco hacia hacia K sub 0, digamos, eso podría llamarse como una acumulación de capital. de hecho, sería de K0, K sub 0 hasta K asterisco. Hay un proceso de acumulación de capital. ¿Por qué? Porque como la inversión que están realizando los hogares está por arriba de lo necesario para poder mantener, ese espacio que usted tiene para formar nuevo capital le permite acumular precisamente, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros podríamos indicar en este caso, aquí tenemos 2 computadoras por economista, y como este ahorro me permite no solo mantener esas 2 computadoras, sino me da el espacio para poder generar mayor capital, pues ahora, ¿qué va a pasar con ese ratio? Probablemente ese ratio va a aumentar a 3 computadoras por economista. Pero digamos que la convergencia o ese incremento que usted señala de formación de capital parte de K sub 0 hasta K asterisco. La dirección sería desde la condición inicial que está a la izquierda hacia la derecha. En el caso de tener valores tan altos como este que tenemos en azul, es que la economía tiene demasiado capital, Fernanda, que el ahorro que hacen los hogares no les permite ni siquiera reponerlo, ¿verdad? Era un poco el caso de Estados Unidos que le platicaba a los muchachos de primera hora, que lo vamos a retomar acá también, ¿verdad? ¿Sí? Estados Unidos tiene un stock de capital tan grande, jóvenes, que lo que tiene que hacer, ustedes se han dado cuenta, es que mucho del capital lo trasladan a economías en desarrollo, ¿verdad? Con, digamos, pequeños problemas que pueda presentar, pues lo envían a economías en desarrollo. Se pueden dar cuenta los autobuses, ¿verdad? ¿Sí? Cuando van a la Antigua, esos buses que están pintados de colores son buses de los colegios en Estados Unidos. Pero si le encuentran un pequeño desperfecto, lo llevan a otras economías. ¿Por qué? Porque eso puede comprometer la formación de nuevo capital. Tendrían que ahorrar demasiado para poder mantener todo el capital por habitante que tienen esas economías desarrolladas. Entonces, lo que está pasando ahí, o lo que pasaría ahí, es que habría una destrucción del capital, habría una caída en la cantidad de capital por trabajo. Entonces, ellos liberan esa presión sobre su capital, pues llevando la economía a su desarrollo, ¿verdad? Pero eso Muchas sería, gracias. no usted, Fernando, buena observación. Entonces ahí en cada asterisco no hay ni acumulación ni destrucción de capital, sino que es Exactamente, como que se mantiene exactamente. constante, ¿verdad? Es correcto. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Fíjense que acá el capital por trabajador se mantiene constante a lo largo del tiempo. Y esta es la condición de equilibrio del modelo de Solow. Fíjense que el mensaje que está detrás de la ecuación fundamental de Solow es que independientemente de la condición inicial, y voy a agregar algo, independientemente de la condición inicial de corto plazo, en el largo plazo se converja a un punto en el cual, tal como lo señaló Fernanda, el nivel de capital por trabajador permanece constante a lo largo del tiempo. Cuando K punto es igual a 0, significa que el cambio en el capital en ese momento es 0. Es decir, el nivel se mantiene constante. Y ese nivel constante, pues es la condición de equilibrio del modelo de Solow, ¿verdad? En el largo plazo. De hecho, a esa condición de equilibrio se le llama estado estacionario, ¿sí? Un nuevo término que vamos a empezar a utilizar en este modelo. Esta condición de equilibrio que nosotros acabamos de encontrar se llama estado estacionario o steady state. Pero lo vamos a colocar de este lado.
estado estacionario. ¿Qué es el estado estacionario para nosotros? Lo vamos a representar con una doble S por sus iniciales en inglés. Steady state. Jóvenes, ¿qué es el steady state? En la condición de equilibrio entre paréntesis, largo plazo, o sea, esta se alcanza en el largo plazo, en un modelo de crecimiento. En la situación, una forma equivalente de poder definirlo, ¿verdad? En la situación en la cual todas las variables crecen a una tasa constante. Pues vamos a decir, jóvenes, que este K asterisco que nosotros tenemos acá es el capital de steady state. Ujú. ¿Qué pasa con el capital de steady state? Pues su tasa de cambio es igual a 0, ¿verdad? O como lo indicó Fernanda, el nivel de capital por trabajador permanece fijo. Este término es muy utilizado en los modelos de crecimiento, el estado estacionario. Estado estacionario, en términos sencillos, es equilibrio. Sí, Enrique, por favor, ¿te escuchamos? Así es, Enrique. Sí. Esa es una muy buena pregunta. Digamos que hasta el momento todavía no tenemos argumentos para poder ver qué pasa con el crecimiento económico en ese punto. De hecho, esa es la tarea que vamos a hacer ahora. Fíjese que hasta el momento, ahorita voy a retomar su pregunta. Hasta el momento lo que nos indicaba, lo que nos está indicando el modelo de Solver, mire, no se preocupe por lo que pasa antes o después de steady state, porque la economía siempre converge a este punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice solo? Mire, mejor haga un zoom acá y céntrese en el análisis de todas las variables en steady state. Y ahí precisamente vamos a ver qué pasa con lo que usted nos indica. Vamos a ver a qué tasa crece la economía. Lo cual no necesariamente implica que la economía no vaya a crecer, ¿verdad? Aquí el capital por trabajador no va a crecer. Eso es cierto. Pero ¿qué va a pasar con el crecimiento económico, con el crecimiento del PIB? No lo sabemos todavía. Eso lo vamos a descubrir en un momento, pero le voy a adelantar un poco. No va a ser tasa cero. Desde ya se lo adelanto. Lo vamos a deducir claramente, pero no va a ser cero. Excelente, jóvenes. Qué bueno que ustedes son prospectivos, están viendo un poco hacia lo que realmente nos interesa. Porque fíjense que lo que está señalando Enrique es un punto muy importante. Hasta el momento no hemos dado respuesta a un modelo de crecimiento de solo. Ustedes se acordarán que el viernes dijimos algo importante, pero le voy a dar la palabra a Cristian. Sí, Cristian. Ese punto se puede decir que es donde oscila el ciclo Más que oscila a el lo largo del ciclo, es tiempo. cuando...
Sí, bueno, sí, comprendo su punto, es como el nivel, es como un punto atractor, ¿verdad? O sea, si uno lo ve desde el punto del ciclo, es como un punto de convergencia, supongo que se refiere a esta línea, ¿verdad? Exactamente, ¿sí? Es decir, más allá de los movimientos de corto plazo, hacia donde converge es a este punto de atracción, digamos, punto atractor, ¿sí? Y es precisamente aquí donde estamos ubicados. No estamos en la parte cíclica, sino estamos, digamos, en la parte de equilibrio. ¿Sí? Esto es lo que nosotros acabamos de encontrar, este punto que tenemos de este lado. Uh-huh. Sí, por ahí iría, Cristina. O sea, no tanto en la parte del ciclo, sino en el valor medio del ciclo, ¿no? Que sería su valor de largo plazo. Uh-huh. Yo les comentaba, muchachos, que lo que nos indica solo es que no importa, digamos, la condición inicial de capital, el punto que realmente nos interesa es este, ¿verdad? Sí. Si tengo muy poco capital, converjo a un punto en el cual el capital se va a mantener constante. Si tengo mucho capital, va a haber destrucción de capital y voy a llegar a un punto en el cual el nivel de capital también va a permanecer constante en el largo plazo. O sea, no en el corto, sino en el largo plazo. ¿De acuerdo? Jóvenes, entonces veamos qué pasa con todas las variables en este punto. Porque recuérdense que un modelo de crecimiento, y ahora sí voy a retomar un poco el punto que Enrique lo quiso decir, digamos, implícitamente, es que un modelo de crecimiento económico debe responder cuál es el determinante del crecimiento económico de largo plazo y explicar las diferencias internacionales en los niveles de renta. ¿Se acuerdan? Lo vimos el día viernes. La pregunta primal que debe responder cualquier modelo de crecimiento. Y hasta el momento no hemos hablado nada de eso. Lo que hemos hablado a lo mucho es que el nivel de capital por trabajador se va a mantener constante y que su tasa de cambio en steady state es cero. Hasta ahí hemos llegado. Pero lo que realmente nos interesa responder fue lo que Enrique acaba de puntualizar. Y quiero saber a qué tasa crece la economía ahí, porque ahí estoy en equilibrio. Ese es un punto de convergencia, ¿de acuerdo? Antes de entrar a esa parte, ¿se acuerdan que yo les dije que les iba a explicar un poco por qué eran importantes las condiciones de INADA, que era un aspecto más técnico? Creo que ahora sí ya tenemos elementos para poder señalarlo. Es que se acuerdan que dentro de las condiciones de INADA tenemos el límite de las productividades marginales de la función intensiva, ¿verdad? Que se trasladan a la inversión realizada, ¿verdad? Porque dijimos que es una escala. Tenemos acá en negro. Una de esas características de las condiciones de INADA es que el límite de la productividad marginal de la función intensiva y en consecuencia de la inversión realizada es que debe tender a cero cuando el nivel de capital por trabajador es muy alta. Y es precisamente lo que estamos viendo acá. Si no se verificara esa condición de INADA, probablemente nosotros podríamos tener un comportamiento como este, miren, donde acá el límite pasa de ser cero y puede, por alguna razón, que el nivel de capital por trabajador aumente en esta dirección. Entonces, si se dan cuenta, cruza nuevamente a la inversión de reposición y tendría dos equilibrios. Rompería con el principio de unicidad. Es un aspecto técnico, ¿verdad, muchachos? Pero lo que quiero dar a entender es que si no se verifican esas condiciones de límite, puedo tener un escenario en el cual tenga dos equilibrios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque acá el límite ya no tiene cero. Ahora el límite tiene finito. Un aspecto técnico, jóvenes, pero lo que quiero decir es que aunque parezca que se adorne mucho un modelo con esas cuestiones matemáticas, pues tiene algún sentido colocarlas, ¿verdad? No es del todo, digamos, superfluo, tiene algún sentido. Ahora sí, después de ese pequeño corte comercial para puntualizar en este aspecto técnico, vamos a la pregunta de Enrique. Eso es lo que realmente nos interesa. Les pregunto, jóvenes, ¿cuál debe ser la variable entonces de interés en nuestro modelo, dado que queremos saber a qué tasa crece el ingreso real por habitante? ¿En qué variable, en qué letra me tengo que centrar de las que tenemos acá para poder analizar la tasa de variación del ingreso real por habitante? Revisen todas las variables que tenemos acá. Hay una en la cual se centra cualquier modelo de crecimiento económico, la variable fundamental. ¿Cuál debería ser la que nos debe ocupar? No es K, porque K es el capital. Yo quiero saber el ingreso real por habitante.
Fíjense que les digo, mire, dígame cuál es el ingreso real por habitante o el ingreso, digamos, la tasa de variación del PIB per cápita de, de China, por ejemplo, o de India. Cuando van a su base de datos, ¿qué variable van a buscar? Lix no sería el ahorro. El ahorro prácticamente me define la parte del ingreso que nos está consumiendo, pero como quiero saber la tasa de crecimiento económico, el crecimiento económico, ¿en qué variable lo voy a medir? Nuevamente, Enrique. De hecho, el capital va a afectar a la variable que realmente es de nuestro interés. ¿El capital define qué? Define Lick, no es en el ingreso PIB. real. Exactamente, en el PIB. ¿Y cómo lo tenemos acá? ¿Ven? ¿En qué variable está resumido el PIB? ¿En qué letra tenemos resumido al PIB de esta economía de solo? En la Y. En la Y. ¿Verdad? Exactamente. Muy bien, Anela. Ahí está el punto. Fíjense que lo que realmente quiero responder es esto. Yo quiero saber a qué tasa crece el ingreso real por habitante. Esto responde al determinante fundamental del crecimiento económico. Miren, esto es lo que realmente quiero saber. Lo que Enrique nos estaba comentando. Para saber esto, yo tengo que saber a qué tasa crece el PIB total de la economía. ¿Miren? ¿Se acuerdan que esta expresión define un crecimiento porcentual, verdad? Lick, pero para saber eso tenemos que averiguar lo del capital, ¿verdad? ¿Qué tasa crece el capital? Exactamente. Excelente, Carla. Muy bien. Para saber esto, yo tengo que saber a qué tasa crecen los factores. Fíjense que el trabajo y la tecnología ya tienen tasas exógenas de crecimiento. Pero lo que indicó Fernando es precisamente el punto clave. Yo quiero saber a qué tasa crece esto. Muy bien. Muy bien, joven. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que yo les indiqué al momento de iniciar el modelo. Les dije, miren, nosotros ya sabemos que 2 de los 3 factores tienen tasas de crecimiento predeterminadas. La tecnología crece una tasa G, la población crece una tasa N, pero ¿a qué tasa crece el capital, el capital de una economía? Entonces tenemos que saber esto. Entonces empecemos analizando a qué tasa crece el capital por habitante. De ahí inició la ecuación fundamental de Solow. Entonces fíjense, si yo sé a qué tasa crece el capital, yo puedo saber a qué tasa crece la economía, porque el trabajo y la tecnología tienen tasas exógenas de crecimiento. Si yo sé a qué tasa crece la economía, sé a qué tasa crece el ingreso por habitante. Miren, es una cadena. Y este es el determinante del crecimiento económico que debemos de encontrar. Exactamente, muchachos. Ese es el hilo conductor de lo que debemos de hacer. O sea que hasta el momento, lo que nos dice solo es, mire, que no le preocupe lo que pasa antes o después del steady state. Siempre cualquier economía converge a ese punto en el largo plazo, ¿sí? En el estado estacionario. Ahora, quiero ver qué es lo que pasa no solo con el capital, sino con todas las variables en estado estacionario. ¿Sí? Muy bien, entonces iniciemos, muchachos. Vamos a ver qué pasa en estado estacionario con todas las variables. ¿Sí? Entonces vamos a decir en estado estacionario. En estado estacionario. Es decir, en equilibrio. Si quieren colocarlo en otras palabras, con el equilibrio. ¿Sí? Ustedes quieren adornar lo que se escuche bonito, steady state o estado estacionario. Pero en términos mundanos es un equilibrio. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿qué ya sabemos? Lo que nosotros sabemos es que, tal como lo indicó Fernando y también nos señaló Enrique, el nivel de capital aquí se mantiene constante. Es decir, cada trabajador, cada economista tiene la misma cantidad de computadoras en todo momento del tiempo. Eso implica que K punto es igual a 0. En consecuencia, ¿a qué tasa porcentual crece el capital por habitante en estado estacionario? Si la tasa de cambio es igual a 0. O sea, la tasa de cambio del capital en términos de capital por habitante.
Fíjense, en el numerador es 0. 0 partido cualquier valor distinto de 0. K. Digamos, sí, pero es 0 partido K. Y eso nos quedaría 0, ¿verdad? 0 partido 5, 0. ¿Sí? Pues fíjense que en estado estacionario la tasa de crecimiento del capital por habitante es 0. Vean la diferencia. Este K punto igual a 0 en términos de qué está medido. ¿Cuál es la medición de este 0? Datos porcentuales. De hecho, los datos porcentuales, creo que fue Juan el que me indicó, no lo puede ver acá. Pero esto acá está en términos porcentuales, ¿verdad? Porque lo estoy dividiendo entre un periodo base, si quieren verlo así, entre un nivel. Entonces ya se convierte en porcentajes, como si tuviéramos 10 menos 5 partido 5. Entonces es un incremento del 100%, ¿verdad? Este cociente, que es el que tengo acá, está expresado en porcentaje, esto. Pero nada más el numerador, eso no son porcentajes. Tengo 10 computadoras por economista menos 5 computadoras por economista. Este K punto, que es lo que tengo en el numerador, está medido en computadoras por economista. Se dan cuenta que esos dos ceros tienen distinta medición. Esto está medido en computadoras por economista. Es la diferencia. Este cociente está medido en términos porcentuales. Bien. Pues jóvenes, ya podemos descubrir ahora a qué tasa crece el stock de capital. ¿Sí? Pues fíjense que podemos indicar que el stock de capital es igual a la cantidad de capital por trabajador por las unidades de trabajo eficiente. ¿Sí? Como así, veamos un ejemplo. Imaginémonos que en una economía tengo 3 computadoras por economista, pero tengo 10 economistas efectivos, ¿verdad? Corregidos por técnicas, ¿se acuerdan? Bueno, entonces el producto que me indica cuántas computadoras tengo en ese país. Sí, porque tengo 3 por economista o 3 por persona y son 10 personas. 3 por 10 me indica el stock de capital total. ¿De acuerdo? Quiero saber esto, miren. Bueno, entonces, ¿qué debemos de saber acá? Fíjense que la tasa de crecimiento del producto de n variables no es nada más que la suma de sus tasas de crecimiento. ¿Sí? O sea, en otras palabras, hacer por acá, si tengo X por y quiero saber la tasa de crecimiento de X por Y, pues lo que hago es sumar las tasas de crecimiento, ¿verdad? ¿Sí? Digamos que eso está en el laboratorio de ciclos, el laboratorio del modelo de crecimiento de Solow. Ustedes tienen que demostrarlo, esto que tengo acá. En consecuencia, pues me tienen que creer, ¿verdad? El día de hoy tienen que confiar en mí y decir, bueno, a este señor le confío algo, ¿verdad? En este semestre más de algo nos ha hecho que es cierto, entonces dogmáticamente le voy a creer, ¿verdad? Claro que no me tienen que creer siempre, ¿verdad? Tienen que demostrarlo. Entonces, la tasa de crecimiento del producto es igual a la suma de las tasas. Les puedo decir entonces que la tasa de crecimiento del capital es igual a la suma de estas tasas. Pasar de acá para acá es un proceso de fe. Si me tienen fe, pero no me tengan fe, muchachos, ¿sí? No soy de fiar. No, espero que sí sea de fiar, ¿verdad? Pero tienen que ser ustedes la mate, ¿de acuerdo? La tasa de crecimiento del producto es igual a la suma de las tasas. ¿Sí? Si se dan cuenta, lo que está detrás en la demostración es aplicar logaritmos, ¿verdad? Así es decir, los logaritmos jóvenes a los economistas nos salva la vida, ¿sí? Así que tengo una playera acá que diga, yo amo los logaritmos, ¿sí? Así había un profesor que tenía eso, ¿verdad? Pero lo hacían para la fórmula de
Menos b más menos b cuadrado, ¿verdad? Muchas veces se pueden resolver las cosas de esa manera sencilla. Bueno, entonces continuamos, muchachos. Sigamos con el modelo de crecimiento. Entonces, la tasa de crecimiento del capital, vamos a ver, ¿qué sería igual? Jóvenes, que esto en estado estacionario es 0, más esto de acá crece una tasa G, se acuerdan que viene de los supuestos, y esto crece una tasa N, ¿sí? Pues fíjense que el stock de capital, ahorita estamos acá, miren, entonces todo lo estamos viendo en este cuadrito. El capital en steady state crece una tasa N más G. El capital por habitante crece una tasa 0, pero el capital como tal crece una tasa N más G. Entonces, jóvenes, ya sabemos a qué tasa crece el capital. Pero se acordarán que nosotros tenemos una función de producción neoclásica, que es una función del capital y del trabajo efectivo, ¿sí? Entonces, ya me voy aproximando al producto, miren. Ya sé a qué tasa crece el capital, pero tengo que saber a qué tasa crece la población efectiva. ¿A qué tasa crece la población efectiva en el modelo de Solow? ¿Sí? Ya sé esto. Ahora tengo que determinar esto, ¿sí? Entonces, ¿a qué tasa crece? ¿A qué tasa crece esto? Aplicamos esta misma propiedad, ¿verdad? La tasa de crecimiento de un producto va a ser igual a la suma de las tasas de crecimiento. Esto va a ser igual a la tasa de crecimiento de A más la tasa de crecimiento de B. ¿Sí? Y esto, jóvenes, sabemos que es E más N, ¿verdad? ¿Y por qué no se resume en que el crecimiento del producto es la sumatoria de todas las tasas? Porque al final sería lo mismo. Si usted dice que, bueno, como resultado de que ambos crecen a esta tasa, o deducirlo a partir de qué punto, Fernanda. O sea, comprende el punto que usted me dice, definitivamente, pero partiendo de dónde, de lo que ya sabemos o de un punto anterior. Yo de lo que ya sabemos. Exactamente. Por eso le preguntaba, porque hacia ahí vamos. Fíjense qué nos diría la intuición, y es precisamente lo que Fernanda nos está indicando. Quería comprender un poco más el argumento que estaba utilizando, porque es correcto. Vean lo que nos indica Fernanda. Si yo sé que uno de los factores, que es capital, crece una tasa N más G, y el otro factor, que es el trabajo que tiene un país, crece una tasa N más G, yo ya puedo afirmar a qué tasa crece el producto. ¿Qué nos diría la intuición si yo sé que ambos factores crecen a una tasa N más G? ¿A qué tasa estaría creciendo el PIB de mi economía? A uno no. ¿Cuál es N más? Con una Nuevamente, misma tasa. exactamente, una misma tasa. Recuérdense, muy bien, Fernanda, gracias, Aure. Fíjense que nosotros señalamos dentro de los supuestos en que prácticamente teniendo capital, trabajo y tecnología, podríamos explicar el comportamiento del producto. Entonces, si con esas variables que son capital, trabajo y tecnología puedo explicar el producto y sé que ambas crecen a una tasa N más G, pues yo puedo concluir de que el producto crece a una tasa N más G. Ahora, jóvenes, les pregunto un poquito más allá, siendo un poquito más técnicos. Lo que indicó Fernanda es correcto. Es hacia donde vamos, ¿verdad? Pero si quisiéramos ser un poco más técnicos, ¿cuál sería el supuesto que nosotros hicimos de la función neoclásica que daría soporte a ese resultado? El de rendimientos a escala, ¿no? Exactamente. Muy bien, Fernanda. Excelente. Esa es la respuesta. ¿Sí? Muy bien. Felicitaciones, Fernanda. Eso sería. ¿Sí? Fíjense que nosotros podemos asumir rendimientos, es decir, asumiendo rendimientos constantes de escala y haciendo que C
que sea la variable que multiplica los factores productivos, sea n más g, o sea, utilizando el supuesto de rendimientos constantes de escala, es decir, una función de producción homogénea de grado 1, considerando que el factor multiplicativo es esta tasa n más g, pues yo podría tener que ambos factores se multiplican por c, pero el producto queda multiplicado c veces. Entonces significa que el PIB, este es el PIB, miren jóvenes, ya estamos acercándonos a la respuesta que realmente nos interesa. El PIB, ese es el Producto Interno Bruto. PIB es igual a ingreso, ¿verdad? ¿Sí? El PIB de la economía en el largo plazo, es decir, en el estado estacionario, crece a una tasa n más g. ¿Sí? Entonces, asumiendo rendimientos constantes de escala, entonces el PIB de la economía, se acuerdan que esa es una tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento del ingreso de la economía, va a ser n más g. Es decir, la tasa a la cual crece la población más la tasa a la cual crece la tecnología. El problema es que nosotros cuando analizamos el crecimiento económico, no lo hacemos a través del crecimiento del PIB como tal, porque eso no nos permite comparar, por ejemplo, China con Guatemala. China es una economía poblacional, una economía con una población muy grande. Y Guatemala pues tiene una población mucho más reducida y crecen a tasas distintas. Entonces tengo que ajustar el crecimiento del PIB por el tamaño de la población. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos la motivación del estudio del crecimiento económico el día viernes? Ya les mostré esta gráfica. Entonces se las voy a mostrar en las diapositivas. Vean acá. Evolución del Producto Interno Bruto por habitante. Miren, por habitante. Y eso ya nos permite hacer comparaciones. Aquí tenemos una tasa de crecimiento, pero del ingreso por habitante. Hasta el momento estamos analizando la tasa de crecimiento del ingreso, pero ahora tenemos que ajustarla por el tamaño poblacional. Entonces nos resta un paso más para poder encontrar el determinante del crecimiento económico de largo plazo. Y es ajustarlo por el tamaño de la población. ¿Sí? Bien, jóvenes. Excelente. Vamos muy bien. ¿Sí? Pues ahora sí, ya tenemos esto, miren. Y esto nos permite determinar a qué tasa crece el ingreso real por habitante en el largo plazo. Pues voy a continuar de este lado. Entonces, jóvenes, para poder definir el ingreso por habitante, pues muy sencillo. Lo que hacemos es que vamos a dividir el ingreso total dentro del número de habitantes. ¿Sí? Esta definición del ingreso por habitante va en línea con lo que nos indica contabilidad social. ¿Qué es lo que hace contabilidad social o contabilidad nacional? Toma el ingreso de la economía, toma el PIB y la divide dentro del número de personas. No analiza cómo se distribuye dentro de los distintos grupos poblacionales. Es un tema que corresponde al desarrollo económico, que ustedes tienen un curso destinado a ello. Aquí estamos analizando una cuestión distinta, es decir, si en promedio todos estuvieran recibiendo lo mismo, ¿cuánto estarían recibiendo? Obviamente esta métrica está muy sesgada, ¿verdad? Y es inexacta, pero para fines de analizar crecimiento es una aproximación muy sencilla, ¿sí? ¿Qué nos interesa acá? La tasa de crecimiento del ingreso real por habitante. ¿Sí? Entonces, aplicando las mismas propiedades, decimos que la tasa de crecimiento del PIB per cápita, que tenemos acá, ¿a qué va a ser igual? Como es un cociente, ya no va a ser la suma de las tasas, ¿verdad? Tal como lo teníamos acá para el producto. Como es un cociente, va a ser la resta de las tasas, ¿verdad? Jóvenes, ¿de dónde estoy sacando la resta? Pues hay que mostrarlo, ¿verdad? Pueden aplicar logaritmos o bien la derivada del cociente. Hay dos formas de poder mostrarlo, ¿verdad? Pero van a llegar a este resultado. Lo que realmente nos interesa es encontrar ese valor. Entonces, jóvenes, ya lo tenemos. Pues nosotros sabemos que la tasa de crecimiento del PIB, lo tenemos allá, es n más g. Pero la tasa de crecimiento de la población es n.
Entonces, la tasa de crecimiento del ingreso real por habitante en el largo plazo no es nada más que la tasa de crecimiento de la técnica, de la tecnología, jóvenes. Este es el determinante fundamental del crecimiento según Solow. En la tasa de crecimiento de la tecnología es donde reside las diferencias en las tasas de crecimiento de lo que acabamos de ver. ¿Por qué China crece a tasas en promedio de 6-7% en el largo plazo? Porque invierte fuertemente en tecnología. ¿Por qué países africanos registran una caída en el ingreso real per cápita? Porque no invierten en tecnología. ¿Por qué Guatemala tiene tasas paupérrimas, irrisorias, insignificantes de crecimiento de largo plazo por habitante? Invierte poco en tecnología. Esta es la respuesta que está dando solo al elixir del crecimiento económico, lo que estábamos platicando el día viernes, muchachos. Aquí está la clave según él. Digo según él porque cada modelo nos cuenta una historia, ¿verdad? Y la que nos cuenta solo es efectivamente eso. En el largo plazo lo que define el crecimiento es eso. ¿Qué está detrás de esto? La generación de nuevos conocimientos. Las universidades hacen que G sea más alto. La generación de nuevos conocimientos, porque eso va a potencializar las habilidades del factor trabajo, que es sobre lo cual incide en primera instancia la tecnología, porque eso permite generar métodos de producción más eficientes, ¿sí? Y en consecuencia potenciar la actividad económica, ¿sí? Entonces, detrás del crecimiento económico está esta variable. Sí, Cristian, y después a ver. Lick, ¿y por qué si está ya demostrado por qué no se aplica acá en Guatemala? Eso siempre le preguntan a hoy. Sí, esa es la verdad. Es que es una pregunta muy, muy compleja de responder, ¿verdad? Porque hay muchas cosas detrás, ¿verdad? Sí, mucho análisis detrás de esto, ¿verdad? Sí, que de hecho, no sé qué opinan ustedes, muchachos, como economistas. Esa pregunta también se las traslado a ustedes, ¿verdad? Podríamos pasar muchas clases discutiendo eso, pero creo que hay incluso aspectos de orden fuera de lo económico que hace que no tengamos todavía esa visión, ¿verdad? Resumiéndolo en pocas palabras, es si no tenemos un consenso de lo que queremos hacer en el corto plazo, mucho menos pensar en aspectos de largo plazo como formación de capital, inversión en tecnología, eso es un sueño para nosotros, un sueño muy lejano porque ni siquiera tenemos clara la ruta de corto. Lo podemos ver en cómo estamos en la actualidad. Menos pensar en eso, porque esas son políticas que se tienen que generan tiempo para poderlas observar, ¿verdad? Porque invertir en tecnología no es que el día de hoy invierte y ya mañana lo va a ver, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, vean la formación educativa que tienen ustedes, es invertir en tecnología. Eso va a potenciar sus habilidades y obviamente va a hacer que su productividad sea más alta. Pero ¿cuántos tienen acceso a la educación? ¿Verdad? Ustedes son afortunados, ¿verdad? Todos somos afortunados porque no todos tienen esa posibilidad. Entonces, digamos que son cuestiones más, incluso fuera de lo económico. Me podría extender, no lo voy a hacer, no significa que no sea importante discutirlo, sino que, eh, digamos, son temas que requieren mucho análisis, ¿verdad? Pero sí, Cristian, es una pregunta fundamental para nosotros como economistas, que la respuesta escapa a un curso de teoría económica, ¿verdad? Entonces, en su momento, ya con más tiempo podríamos discutirlo, ¿verdad? Pero sí, lo que podría decirles es que son variables que escapan al ámbito económico incluso, ¿verdad? Entonces, son otras variables, ¿verdad? Alguien más creo que levantó la mano antes de darle la palabra a Jacqueline, Cristian y Abel, creo que fue. Adelante, Abel. Sí, yo solo quería poner el ejemplo de los tigres asiáticos, de que ellos en su momento tenían la renta per cápita muy baja, pero ellos lo que hicieron fue invertir en educación. Entonces, a largo plazo, 30 años después, son los monstruos que en la actualidad, pues prácticamente son, va, definitivamente. Puesto que ellos mandaban a personas a especializarse a países industrializados, Alemania, Estados Unidos y todo eso, pero también los obligaban a regresar.
para que aplicaran todos los conocimientos en sus propios países, tipo como este señor guatemalteco, Luis Bonja. Imaginemos que él Sí. viniera a aplicar acá políticas, no sé, de educativas o tanta cosa, entonces el país mejoraría bastante. Pero eso fue lo que hicieron los tigres asiáticos, pues para salir del subdesarrollo, ¿va? De países pobres, definitivamente. Y como usted le indica, Abel, es algo que no lo vamos a ver en el corto plazo. O sea, lleva tiempo ver los resultados en términos de crecimiento económico, ¿verdad? Más que todo invertir en tecnología. Lo que está detrás precisamente es educación. O sea, tecnología es un activo intangible. Lo podemos ver en aspectos tangibles, sí, en una computadora, en un celular, pero lo que está detrás, jóvenes, y es el mensaje que les quiero dar, para nosotros como economistas, la tecnología es un activo intangible. Habilidades, conocimientos, eso es lo que es tecnología, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto generamos de conocimiento, mejores técnicas productivas? Es muy limitado. Entonces, el modelo de Solov nos dice, hay que ir por ahí. Ahora, Cristian nos dice, ¿por qué no? Ese es un tema mucho más complejo, ¿verdad? Que es importante también analizar, ¿verdad? Sí, Jacqueline. Y agregando lo que decía Ariel también, perdón, estoy un poco ronca. Aparte de invertir en estudios, se tienen que dar las condiciones para que después ese conocimiento al regreso sea aplicado, que es algo muy importante, porque Sí. puede que manden a alguien, digamos, a especializarse a Alemania, a Japón, no sé, la ingeniería de carros, pero aquí no existe más capital humano y no existe el capital físico suficiente como para que... Infraestructura. Exacto. Sí, es una Entonces, combinación de muchas cosas. Sí, no, continúe, por favor, Jacqueline. gracias, ¿no? Entonces, ahí brevemente es una mezcolanza de condiciones, aparte de que, bueno, recordemos que lo político y lo económico van mucho de la mano, de repente no son lo mismo, pero van muchísimo de la mano, que es algo que se aprende en el área común. Entonces, recordemos que la situación política nacional ha sido terrible, sobre todo en corrupción, y está bien, hay muchos países que tienen muchísima corrupción, pero todavía dejan que se desarrolle el país. Creo que ven el beneficio de que si hay más desarrollo van a tener más de dónde robar. No, es broma. Pero sí se ve demasiado eso. Por ejemplo, ahorita miramos lo que está pasando en el país, las elecciones. O en los 80, cuando mataron a tantos estudiantes por querer hacer reformas educativas para que la universidad fuera más accesible. Entonces, solo desde ahí ya se ve que no se dan las condiciones mínimas iniciales para que haya ese tipo de crecimiento y desarrollo y mucho menos las condiciones de infraestructura. Sí, gracias, Jacqueline. Efectivamente, hay muchos aspectos que son importantes y que van de la mano con la tecnología, ¿verdad? Y pero es que los resultados los vemos hasta en el largo plazo. Efectivamente, gracias, Jacqueline. Enrique. Son pronósticos, ¿verdad, Enrique? Lo que me está comentando, ¿verdad? Son valores que están pronosticando, no son los reales, ¿verdad? Sí, sí, depende mucho, digamos, de las políticas, y ya me lo indicó en términos per cápita, ¿verdad, Enrique? O sea, eso ya está en términos por habitante, ¿verdad? ¿Eso sí? Sí. Digamos que ahí hay un tema también de proyecciones involucrado, ¿verdad? Sí, algunos pueden ser más conservadores que unos países más conservadores de otros al momento de definir cuáles son sus tasas proyectadas, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que
hay un proceso de incertidumbre, ¿verdad? Porque depende mucho de la inversión, de la formación de capital, de la dinámica de corto plazo, que también puede incidir en la dinámica de largo plazo, ¿verdad? Entonces, depende mucho de las políticas de inversión que tengan cada una de las economías, ¿verdad? Y del grado de exposición que tengan con otras economías asociadas, ¿verdad? Si están en una región en particular, puede ser que se vean beneficiados de alguna sinergia o alguna interacción con otros países, ¿verdad? Recordemos que China es una economía muy grande y que depende, podríamos decir, en un alto porcentaje del comportamiento de Estados Unidos y viceversa, ¿verdad? Economías más pequeñas tal vez tienen un poco más de independencia al momento de generar sus crecimientos y eso puede hacer que tengan algún tipo de perspectivas mucho más alentadoras de crecimiento respecto de otras, ¿verdad? Entonces, digamos, depende mucho de qué tanto se puedan apoyar en el crecimiento de otras economías, ¿verdad? Puede ser que China esté viendo, vamos, algún tipo de conflicto comercial con Estados Unidos que pueda afectar el desarrollo de nuevas tecnologías. Recuerden que siempre hablamos de largo plazo, ¿verdad? Mientras que las economías que no dependan tanto de Estados Unidos, pues tengan un panorama mucho más claro de crecimiento económico. Esa sería tal vez mi respuesta ante distintas perspectivas. Recordemos que hay una parte histórica y otra de pronósticos que pueden influir en esa discrepancia que usted señala, ¿verdad? Muy bien, con gusto. Pues jóvenes, tratando de concluir, lo que está detrás del crecimiento económico es precisamente esta variable. Tratemos entonces de ver un poco qué nos indica la evidencia. Contrastemos esto que nos indica el modelo con la evidencia, porque la intuición nos parecería dar la razón, ¿verdad? Sí, la tecnología está detrás, pero si nos vamos a los datos, ¿qué está detrás de los datos? Entonces les quiero mostrar un estudio muy sencillo, bueno, digamos, muy sencillo en el sentido de que se aprende mucho de ese estudio sin necesidad de utilizar herramientas muy sofisticadas, pero muy claro respecto de la relación entre ambas variables. Fíjense que lo que vamos a ver ahora es, ¿será que existe relación entre la inversión en tecnologías y el ingreso real por habitante en tasas de crecimiento? Vamos a ver qué nos indican los datos. Entonces les voy a mostrar, vamos a ver, compartir este estudio de un economista chileno, Víctor Elías, que lo que hace es que analiza el rol de la productividad total sobre el crecimiento económico. Vemos que a la tecnología se le llama Total Factor Productivity, TFP, así es como lo pueden encontrar en la literatura, ¿verdad? Productividad total de los factores. La A tiene ese nombre, productividad total de los factores. También se llama residuo de solo, de hecho. Entonces lo que hace es medir la contribución del TFP, o sea, de la productividad total de los factores, sobre el crecimiento, ¿sí? Lo que me interesa es que veamos un diagrama de dispersión. Aquí habla del estudio, los datos que utilizó, la contribución, pero lo que me interesa es que revisemos este gráfico. Aquí tenemos, miren. Entonces aquí tenemos un diagrama de dispersión de la tasa de crecimiento de la tecnología con la tasa de crecimiento del Gross Domestic Product, que sería el Producto Interno Bruto, ¿verdad? ¿Sí? Nuevamente para un periodo largo de tiempo, del 50 al 87. ¿Y qué podemos observar? En el eje vertical tenemos la tasa de crecimiento de la tecnología y en el eje horizontal la tasa de crecimiento de la actividad económica. Y si bien jóvenes, digamos que no tenemos una correlación excesivamente alta, sí podemos observar una tendencia. Miren, una tendencia en la tasa de crecimiento de la tecnología con la tasa de crecimiento de la actividad económica. O sea, sí están altamente vinculados. Cada punto es un país para un promedio de estos 25, 27 años que tenemos en el análisis, ¿de acuerdo? O sea, parece ser que la evidencia es consistente con la relación entre crecimiento económico y el crecimiento de la tecnología. ¿Sí? Entonces, jóvenes, otro aspecto importante que va de la mano con el análisis del crecimiento y que nos permite extraer a partir del análisis de esta función de producción representada en la inversión realizada y la inversión de reposición, que refleja la ecuación fundamental de Solow, son las tasas de crecimiento de corto plazo en su convergencia al estado estacionario. Fíjense que eso lo podemos ver reflejado en el siguiente gráfico, se los voy a mostrar.
Vamos a ver acá. Digamos que es un aspecto colateral que podemos analizar a partir de lo que hemos estudiado del modelo de crecimiento. Vean acá, aquí tenemos la inversión, bueno, aquí tenemos la función de producción intensiva, la inversión realizada y la inversión de reposición. Pero fíjense que nosotros podemos determinar la pendiente de la inversión realizada y la inversión de reposición. Fíjense que la pendiente de la inversión realizada lo que define es la dinámica del ahorro marginal, ¿sí? Y eso lo tenemos representado en esta gráfica. Vean acá, muchachos. En el eje horizontal tenemos el capital por habitante, ¿sí? Esta función convexa que tenemos acá, que es decreciente, lo que define es el ahorro marginal. El ahorro marginal es positivo pero decreciente, porque vuelvo a repetir, hereda las propiedades de la función intensiva. Esta línea horizontal es la tasa de reposición, no la inversión, sino la tasa de reposición que es constante, ¿sí? Para cualquier nivel de capital per cápita. La diferencia que ustedes observan acá define el crecimiento del capital per cápita en el corto plazo y en consecuencia la tasa de crecimiento de la economía en el corto plazo. ¿Por qué les estoy mostrando esta gráfica, jóvenes? Porque fíjense que de forma paralela, además de poder determinar la fuente del crecimiento económico de largo plazo, esta gráfica también, que es prácticamente un complemento al modelo, nos ayuda a poder explicar por qué las economías crecen a tasas distintas en el corto plazo. Les pregunto, jóvenes, ¿cómo es la cantidad de capital por trabajador en Guatemala si la comparamos con Estados Unidos? ¿En cuál de las dos la cantidad de capital por trabajador es menor? Uno esperaría que sea menor en Guatemala, ¿verdad? Y fíjense que cuando es menor, esta brecha que define la tasa de crecimiento del capital y en consecuencia de la economía, pues es más alta. Entonces, uno esperaría, y vean lo que voy a indicar, uno esperaría que aquellas economías que tengan un nivel de capital por habitante muy bajo, su condición inicial sea muy baja de capital por trabajador, tiendan a tener tasas de crecimiento más grandes que la que tienen economías desarrolladas con un nivel de capital por trabajador más alto, ¿sí? Y eso es consistente con lo que nosotros observamos precisamente en los datos. Si ustedes revisan la tasa de crecimiento de la economía guatemalteca, alrededor es de 3.5%. ¿Y en cuánto crece Estados Unidos en promedio? Pues en el corto plazo crece a tasas de 2%. Entonces lo que está detrás es precisamente eso. Lo que está detrás es que la economía guatemalteca se encuentra en una fase muy inicial, muy incipiente de su función de producción intensiva, porque el nivel de capital por trabajador es muy bajo. Entonces, fíjense que el rendimiento marginal va a ser mucho mayor en aquellas economías que estén en un paso mucho más, en una fase mucho más avanzada de la función de producción intensiva. Como por ejemplo el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un nivel de capital tan alto que el ratio de capital por trabajador también lo es. Entonces eso va a hacer que el efecto marginal de generar mayor capital en Estados Unidos sea menor que el que si lo fuese para Guatemala. O sea, en otras palabras, si tanto Estados Unidos como Guatemala invirtieran $1.000.000 en formación de nuevo capital, ¿en cuál de los dos tendríamos un impacto mucho más fuerte? ¿En Guatemala o en Estados Unidos? En Guatemala. En Guatemala, exactamente, porque nos encontramos en una fase muy incipiente, inicial, muy primitiva de la formación de capital. Entonces estamos en nuestra fase de rendimientos crecientes, mientras que Estados Unidos está en una fase tan avanzada que el efecto sobre el crecimiento va a ser mucho más diluido, mucho menor, ¿de acuerdo? Entonces, esa es otra característica que nos permite explicar las diferencias en las tasas de crecimiento en distintas economías, ¿verdad? ¿Sí? Guatemala y la mayoría de economías en desarrollo tienen una cantidad de capital por trabajador tan baja que el efecto marginal es superior a aquellas economías que están en una fase mucho más avanzada. ¿Sí? Jóvenes, por último, ¿qué quiero que realicemos? Fíjense que quiero que analicemos qué efecto tendría un incremento en la tasa de ahorro. ¿Por qué les comento esto? Porque digamos que generar una política de
tasas de ahorro más altas puede ser una estrategia popular o conocida por muchos para poder estimular el crecimiento. Fíjense que nosotros hemos dicho que el determinante es la tasa de crecimiento de la tecnología. Entonces, lo que nos interesa saber es cuál es el papel o cuál es el rol que juega la tasa de ahorro al momento de aumentarle y estimular la formación de capital sobre el crecimiento económico de largo plazo, ¿sí? Entonces, generemos un shock, ¿vale? Tal como lo vimos en la forma en cómo íbamos a analizar el modelo, una vez nosotros encontramos la tasa de crecimiento sostenido, que es el crecimiento de largo plazo, pues generamos shocks, ¿verdad? Para ver cómo otras variables influyen, si es que lo hacen, en este modelo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué efecto generaría un incremento en la tasa de ahorro. Tasa de ahorro. Por eso vamos a terminar la clase del día. Particularmente, vamos a considerar que hay un incremento permanente en esa tasa. Tengo esta tasa S sub 1 y ahora pasamos a esta tasa S sub 2. ¿Sí? Fíjense que es permanente porque quiero ver efectos de largo plazo, tal como lo hicimos con overshooting, ¿se acuerdan? Incremente la masa permanente, porque quiero ver qué pasa en el largo plazo. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿qué les diría su intuición? ¿Creen ustedes que la tasa de ahorro podría tener un efecto análogo al de la tecnología? ¿Creen que va a ser mayor, menor o por qué? Lo que les indique su intuición, ¿verdad? Lo pueden ver desde el punto de vista del modelo, claramente es posible, ¿verdad? Pero ¿qué les diría a ustedes su opinión como economistas? O sea, ¿qué podrían argumentar detrás de eso? ¿Creen ustedes que tendría algún efecto en el largo plazo? ¿No lo tendría? ¿Por qué? Más a modo de discusión, ¿verdad? A modo de plática, si quieren verlo así. ¿Qué me dirían? Yo pensaría que sí tiene una repercusión en el largo plazo y teniendo en cuenta, bueno, hay muchas cosas que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque, digamos, cuando hay un mejor avance de tecnología y un mayor impacto y tenemos más medios, pues recordemos que también hay más consumismo en una sociedad, porque en Estados Unidos es así Correcto. como se creó el consumismo, ¿verdad? O sea, se empezó a crear tecnología, hay más máquinas que hacen el trabajo más rápido, a mejor precio. Entonces, yo diría que tal vez el ahorro se reduciría, licenciado, porque hay más de dónde consumir, a pesar de que sí es cierto que la gente puede llegar a tener mejor educación financiera y esas cosas, pero a mayor ingreso, mayor consumo, pienso yo, y si hubiera mayor mayor tecnología, también habría mayor ingreso para la gente. Esa es mi perspectiva, pero yo sé que es muy debatible. Sí, no, es que eso nos da idea de qué esperaríamos con el consumo de largo plazo. Yo no podría esperar, bueno, va a haber mayor consumo de largo plazo y un poco de menos ahorro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habría más ingresos, sería la justificación y va en línea, ¿verdad? Sí, ahorita lo vamos a descubrir y es debatible, ¿verdad? Vamos a ver qué nos indica desde los lentes de Solo, ¿verdad? Vamos a ver qué nos indica él, ¿verdad, Jacqueline? Sí, adelante, mi hermano. Bueno, viéndolo desde el modelo de Solo, siento que se planteó de que el ahorro era para invertir en capital. Entonces, como ya vimos en el estado estacionario, va a llegar un momento en el que se va a dejar de invertir en capital. Entonces yo diría que
como el ahorro es para invertir en capital, entonces el ahorro quizás se destinaría para otra cosa, pero no sabría a qué, porque ya no hay capital en que invertir. Exacto. Gracias, mi hermano. Van a ser cosas que vamos a ir analizando, ¿verdad? Sí, Ángel, por favor, gracias. Pues yo lo estaba analizando desde el punto de vista de que el ahorro también es consumo futuro. Eso es correcto. Entonces, Un poco en línea con lo que está indicando ajá, Jacqueline, ¿no? Porque Jacqueline nos indicaba que el consumo futuro se iba a potenciar y probablemente el ahorro iba a caer, ¿verdad? No sé si iba por ahí. sí, exactamente. Entonces podría verse a corto y a largo plazo, ¿verdad? Porque a corto plazo la inversión sería menor. En este caso sería inversión en tecnología. Pero para potenciar a largo plazo, ¿verdad? Pero no sé exactamente cuál es la pregunta puntual. No, está bien. De hecho, estamos como platicando, ver qué podríamos esperar. De hecho, todos nos enriquecemos de estas respuestas, muchachos. O sea, que al contrario, digamos, cualquier, digamos, argumentación nos va a ayudar mucho a comprender y poder criticar lo que solo nos está indicando, jóvenes, porque solo no es que tengan la verdad absoluta, ¿verdad? ¿Sí? Si bien es un modelo de partida para estudiar el crecimiento, de ahí se derivan muchos modelos, no significa que sea una verdad absoluta, ¿verdad? La podemos criticar, podemos ver qué pasa y discutirla, entonces creo que es muy valioso lo que ustedes me están comentando, jóvenes. Y me agrada mucho que tengan levantada la mano, porque eso es real de que vamos en la misma línea. Me van a excusar si me pasa un par de minutos, ¿verdad? Pero sí, esta parte es importante y qué bueno que están opinando. Sí, tenemos a Daniel, Fernanda, y si quieren empezamos ahí. Daniel. ¿Sí? Siri, tal vez como en esta economía se hace el uso eficiente de todos los recursos, ¿verdad? Entonces, pensaría que tanto la inversión como en el ahorro se depreciaría a la misma medida en que se depreciaría el capital. ¿Y qué creen que pasaría? Le voy a preguntar un poco más, Daniel, aprovechando que usted nos está comentando esto. ¿Qué cree que pasaría con el ingreso futuro en el largo plazo? En el largo plazo, tal vez como en la población permanecería constante, tal vez también es constante el ingreso, Lick, a largo plazo. A largo plazo, muy bien, vamos a discutirlo. Gracias, Daniel. Gracias por el comentario. Fernanda y después Cristian. ¿Sí, Fernanda? Yo pensaría que en el futuro la inversión sería menor, pero esa es mi perspectiva, porque muchas personas deciden consumir hoy, entonces el ahorro que podrían tener para el futuro ya lo gastaron hoy. Sí, pues ya no No sé habría si mucho me... espacio para Ajá, consumir en el sí, porque algunas, incluso yo, esa perspectiva me dio por lo que he leído de ciclos. Entonces, porque a veces las personas se endeudan hoy, pero ya el dinero que tenían para el futuro ya, ya está como castigado, por decirlo así. Entonces, por eso pensaría yo que la inversión bajaría y también el ahorro. En el futuro, ¿verdad? Ujú. O al momento. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Sí, sí. ¿Sí? ¿Y Cristian? Yo pienso de que el ahorro disminuiría porque ya el crecimiento sería decreciente. Yo lo veo ahí en caso 2, que ya se elimina prácticamente el ahorro. Acá, Sí, ¿verdad? sí. Muy bien. Excelente, jóvenes. Gracias, Cristian. Gracias, jóvenes en general. Vamos a revisar qué es lo que pasa desde la óptica de este modelo de crecimiento. Vamos a generar un shock. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a partir del estado estacionario, ¿sí? Nosotros sabemos que como estamos en estado estacionario, la economía, el ingreso real por habitante, crece a una tasa G. El capital por habitante crece a una tasa cero, ¿sí? Estamos acá. Entonces, jóvenes, si hay un incremento en la tasa de ahorro, ¿qué es lo primero que nosotros podemos observar en el contexto de este diagrama? Lo que va a pasar ahora es como pasamos de punto 20 a punto 40,
Fíjense que ahora la inversión realizada va a tener una especie de desplazamiento, una escala mucho más alta, ¿verdad? De tal manera que ahora voy a tener, lo voy a colocar con azul, una función de inversión realizada que está por arriba de la que teníamos previamente, ¿sí? Porque ahora la economía, cada habitante está ahorrando un porcentaje más alto de lo que está, de su ingreso, ¿verdad? Sí, está ahorrando un porcentaje más alto de su ingreso. ¿Sí? Entonces, fíjense que en esta condición de equilibrio inicial que vamos a observar ahora. Ahora, si se dan cuenta, ya tengo espacio para poder generar nuevo capital que antes no lo tenía, ¿sí? Entonces, un poco lo que indicaba Ángel, vamos a tener resultados de corto y resultados de largo. Tenemos que analizarla desde ambos enfoques. ¿Qué va a pasar inmediatamente al momento que los agentes deciden ahorrar más? O bien colocamos un impuesto para que dejen de consumir y se genera un ahorro que va a ser permanente. Bueno, primero lo que vamos a observar es que hay más posibilidades de formar nuevo capital. Tiene sentido, ¿verdad? Porque el ahorro se traduce en inversión. Claramente el consumo ahí va a caer. Ya lo vamos a ver en las gráficas, porque tenemos unas gráficas a lo largo del tiempo, pero lo estamos viendo desde el diagrama que tenemos acá. Lo que va a pasar es que ahora sí, la inversión realizada supera la inversión de reposición, que antes no tenía ese espacio. Entonces, en el corto plazo, fíjense que voy a formar nuevo capital, ¿sí? Si tengo más capital por habitante, eso va a afectar el ingreso por habitante, ¿sí? Porque ustedes saben que el ingreso por habitante en esta economía depende del capital por habitante. Entonces voy a tener espacio para formar más capital y la cantidad de capital por trabajador en el nuevo steady state, ¿cómo va a ser? Aquí tengo el nuevo steady state, ¿ven? Va a ser mayor, ¿de acuerdo? Entonces, en el corto plazo voy a formar más capital. Pero ¿qué va a pasar nuevamente? Como el ahorro tiene rendimientos marginales decrecientes, cada vez tengo posibilidad de generar menos y menos capital nuevo. ¿Por qué? Porque ahora como estoy generando nuevo capital, pues tengo que tener una reserva mucho más grande para poder reponerlo. Pues voy a llegar a un nuevo punto de estado estacionario, en el cual el capital crece a una tasa cero. Lo que pasa es que el nivel, ¿cómo es este nivel que tengo en azul comparado con el nivel que tengo en rojo? Fíjense que este ahorro lo que me está permitiendo es construir nuevo capital, pero cuando llego al estado estacionario, donde el capital por habitante crece a una tasa cero, ese nivel ahora es más alto, ¿sí? Entonces, como tengo un nivel más alto, ¿qué va a pasar con el ingreso por habitante en ese nivel más alto? Pues yo sé que el ingreso es una función directa del capital por habitante, entonces tengo mayor cantidad de capital por habitante que crece a una tasa cero, pues el ingreso en dólares por habitante en el nuevo estado estacionario va a ser más alto. ¿Sí? Entonces, el resultado que nosotros vamos a encontrar de largo plazo en el incremento de la tasa de ahorro es que el ingreso en dólares por habitante pues, va a ser mayor que antes. Pero les pregunto, como estoy en steady state, ¿a qué tasa va a crecer ese nuevo ingreso? Estoy en estado estacionario, uno nuevo, pero ¿a qué tasa va a crecer? ¿Cero? De hecho, la tasa de crecimiento de largo plazo del ingreso por habitante, ¿de acuerdo a solo cuál sería? El capital sí, el capital por La habitante crece en la tecnología. Exactamente, crece a la tasa de la tecnología, es decir, aquí voy a tener un ingreso real por habitante más alto que crece a una tasa G. Pues jóvenes, ¿qué efecto tiene la tasa de ahorro? Voy a tener un ingreso por habitante más alto. Sí, o sea, el ingreso de los guatemaltecos, el ingreso de un país por habitante va a ser más alto. Pero ese ingreso va a seguir creciendo a la tasa G. No voy a tener tasas robustas, distintas a las que tenía antes. No, van a ser la misma tasa. ¿De acuerdo? Jóvenes, para que lo veamos de forma concreta, lo voy a trasladar a estas gráficas de series de tiempo. Y con eso voy a terminar, ¿verdad?
Me pasan un par de minutos, pero para ir de forma equivalente con los dos salones. Entonces revisemos, muchachos. Aquí vamos a resumir un poco lo que ya discutimos, ¿sí? Voy a hacerlo más grande. Y me voy a pasar los resultados directamente. Aquí lo tengo, miren. ¿En dónde estamos generando el shock? En la tasa de ahorro, miren. Es un incremento en la tasa de ahorro que es permanente, ¿sí? Aquí lo tenemos. ¿Qué observamos primero? Si se dan cuenta, como la inversión realizada es mayor a la inversión de reposición, miren, el capital ahora crece a una tasa positiva. En estado estacionario no estaba creciendo. ¿Se acuerdan que K punto era igual a 0? ¿Qué significa que K punto sea mayor a 0 ahora? De que la cantidad de capital por trabajador está, jóvenes, como K punto es mayor a 0, como ese cambio es positivo, significa que la cantidad de capital por trabajador ahora es Mayor. mayor. Muy bien, Carlos, es mayor. Ahora, ¿quién me explica por qué se empieza a desacelerar en el mediano y en el largo plazo se vuelve 0? Hay los efectos combinados, ¿verdad? Por una parte, como tengo mayor cantidad de capital, tengo que reponer mayor cantidad, ¿verdad? Entonces tengo que ahorrar más. Pero por otra parte, el ahorro crece a una tasa cada vez menor. ¿Se dan cuenta? O sea, la brecha se va haciendo cada vez más pequeña, ¿sí, Ángel? Ah, no, solo como preguntó, le iba a responder que como llega al steady point, dijo, entonces empieza a crecer la tasa a ritmo de la tecnología únicamente. Así eso lo vamos a ver más adelante. ¿A qué tasa ya después crece el ingreso por habitante? Que es precisamente lo que indica Ángel, ¿verdad? La tasa a la cual crece la tecnología. Fíjense que por el momento, de lo que hemos analizado es que el capital ahora ya no va a ser constante, ¿verdad? Al momento del shock, ahora va a ir creciendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Ya vamos al punto de Leonardo. Después se va a diluir. Vean acá el puntero. Se va a empezar a diluir nuevamente, porque el ahorro va a ser positivo decreciente. Y segundo, porque tengo tanto capital que debo reponer que prácticamente todo mi ahorro se destina ¿a qué? A reponer. En el largo plazo, ¿qué va a pasar en el nuevo steady state? K punto crece a una tasa 0, porque en estado estacionario el capital por habitante tiene esa tasa de crecimiento. Vean qué pasa con el stock de capital por habitante, miren. Como tiene un impulso K punto positivo, pues voy a construir mayor cantidad de capital por habitante. Entonces, jóvenes, ¿qué resultado tiene la tasa de ahorro? Pues primero, en que va a tener un nivel de capital por habitante más robusto que antes, ¿sí? Entonces, fíjense que aumentar la tasa de ahorro implica construir y formar más capital. Lo que pasa es que ese capital crece a una tasa 0, miren. Es este 0 que tenemos acá. O sea, ya no me da chance para poder formar más capital. ¿Por qué? Porque la inversión realizada coincide con la inversión de reposición, ¿sí? Ahora sí lo que nos indica Ángel. Aquí está la parte fundamental, por eso lo tenemos acá, digamos, con este recuadro punteado rojo, ¿sí? Vean a qué tasa crece la economía. En el corto plazo va a crecer por arriba de G. ¿Por qué? Como tengo mayor nivel de capital, el ingreso pues va a ser mucho mayor que antes. Eso va a hacer que la economía crezca por arriba de G. Pero ¿qué pasa después? El capital ya no va a crecer, porque K punto es igual a 0, ¿se dan cuenta? El capital se mantiene constante. Entonces, como ya no tiene el impulso de la formación de capital, ¿qué me resta? Me resta la tasa de crecimiento de la tecnología. O sea, la formación de capital da un impulso en el crecimiento, pero es nada más de corto plazo. ¿Por qué no es de largo plazo? Porque en el largo plazo el capital se mantiene constante, se nulifica, ¿sí? Entonces, en el largo plazo sigo creciendo a la tasa G, ¿sí? Los ingresos, eso sí, van a ser más altos. Vean acá. Aquí tengo Y partido L, logaritmos, y es ingreso por habitante. Vean qué pasa con el ingreso. Va a aumentar. Lo que pasa es que la tasa a la cual aumenta ese ingreso va a ser la tasa G, ¿sí? Y aquí es lo que ustedes me indicaban del consumo, muchachos. Efectivamente, el consumo va a caer en ese momento. Pero después
va a ir aumentando, ¿sí? Un poco como lo que indicaba Jacqueline, ¿verdad? Entonces, como resumiendo, ¿sí? ¿Cuál es el efecto entonces que tiene la tasa de ahorro? Primero, en que el ingreso real por habitante va a ser mayor que antes. Miren, lo podemos observar acá. El ingreso por habitante es mayor. Vean la línea punteada de referencia. El ingreso real por habitante va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque tengo un nivel de capital por trabajador más alto. Entonces, con eso, si ustedes son capaces de construir en una economía mayor capital, tengan por seguro que el ingreso por habitante va a aumentar. Lo que pasa es que la tasa a la cual va a crecer no va a cambiar de G. ¿Miren? ¿Por qué no va a ser por arriba de G en el largo plazo? Pues porque el capital crece a una tasa cero. Entonces se nulifica el efecto inicial y efímero de la construcción de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, la tasa de ahorro tiene un efecto de nivel, más no de tasa de crecimiento. Ese es el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, te voy a dejar hasta acá. Lamento haberme pasado mucho, pero es un tema álgido. No, la verdad es que quería llegar igual que los compañeros de primera hora, ¿verdad? Agradezco nuevamente la discusión que tuvimos. Tengan feliz noche y nos vemos el día jueves. ¿Qué vamos a hacer el día jueves? El día jueves vamos a trabajar con una especificación de la función intensiva y vamos a encontrar expresiones algebraicas para las variables de interés. ¿Sí? Entonces, jóvenes, tengan feliz noche y nos vemos el jueves. Gracias por su atención y participación. Feliz noche, Lick. Gracias noche. igualmente, jóvenes. Un gusto saludarles. Gracias, Lick. Buenas noches. A ustedes, gracias. Gracias.